Y ¿saben qué? A ver, los de la prensa que están ahí atrás. Levanten la mano de los de la prensa a ver si tienen coraje. Ustedes que critican que nosotros somos extranjeros a venir a hablar aquí a México, no tienen el coraje ni las agallas de denunciar lo que Biden está haciendo aquí. Porque son todos mercenarios a sueldo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer realmente a Eduardo y a todos los organizadores, a todos los voluntarios, a toda la gente que con gran esfuerzo ha hecho esto posible. Y también de manera especial agradecer al pueblo mexicano. Como ustedes saben, yo en los últimos años he estado dando conferencias a lo largo de todo el continente americano y México es el país que más he visitado. Y hay algo muy particular con el pueblo mexicano, por el cual tanto también me gusta venir acá y parte de mi corazón también está con este pueblo. Porque el pueblo mexicano tiene una cosa que ningún otro país del continente puede compartir. Y es que ustedes, todos ustedes son hijos de cristeros. Ustedes son hijos de un pueblo que dio la vida por la fe. Y eso es realmente algo valioso que el pueblo mexicano no puede perder, es parte de su identidad. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, haciendo un máster en los Estados Unidos, surgió un debate gigante en ese país con respecto a la libertad religiosa. De hecho, yo fui a la universidad a hacer mi doctorado en filosofía política específicamente sobre este tema y por eso Eduardo me pidió que hable un poco sobre libertad religiosa. Pero en resumen, básicamente sobre lo que voy a hablar hoy, así que después que escuchen esto, si quieren se van porque simplemente voy a profundizar esa idea. En resumen, el ataque más grande a la libertad religiosa hoy en día no es un ataque que tenga que ver con que nos metan a la cárcel, con que nos metan a un circo con leones, como pasó en los principios de la historia del cristianismo, sino que el ataque de hoy es un ataque muy insidioso porque es un ataque que apunta a cambiar las categorías mentales de nuestros niños y de nuestros jóvenes para poder imponer, en primer lugar, una agenda progresista, pero que por otro lado significa imponer una visión de la realidad que es totalmente antagónica a la visión de nuestra cultura y nuestra civilización occidental cristiana. Ese es el problema de hoy. Y un día, en 1981, le pidieron al escritor ruso, ustedes muchos lo conocerán, Alexander Solzhenitsyn, que explicara, él escribió un libro que se llama El archipiélago Gulag, totalmente recomendado, para comprender los horrores de la Unión Soviética. A él le pidieron que explique en una conferencia por qué había ocurrido eso, qué había pasado en Rusia. Y él subió al escenario y dijo, esa pregunta yo se la hice a mis abuelos cuando era joven. Y mi abuelo me respondió, todo esto ocurrió porque nos olvidamos de Dios. Y ese día, Solzhenitsyn mirando a la audiencia dijo, yo no les podría dar mejor respuesta que eso. ¿Y por qué es eso? Porque desde esa perspectiva, cuando comenzamos a ver la realidad del ser humano, la realidad de todas las instituciones sociales que tienen que ver con el ser humano, nos damos cuenta de que la principal dimensión del problema es el problema de Dios. ¿Y por qué es eso? Creamos o no creamos en Dios, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la civilización occidental cristiana, es indudable que esa civilización se construyó y se forjó por la realidad de Dios que terminó afectando la dimensión cultural, la dimensión económica y la dimensión política de nuestras naciones. De hecho, el mismo Ratzinger, antes de ser elegido papa en el año 2005, en uno de sus libros, él básicamente lo define así: en cualquier cuestión relativa al hombre y al mundo, la cuestión de la divinidad siempre se incluye a sí mismo como la cuestión preliminar y realmente básica. Nadie, decía él, puede entender al mundo en absoluto, no se puede comprender al mundo, nadie puede vivir su vida de una manera correcta, nadie puede decir por qué está bien hacer una cosa y hacer mal otra, en tanto y en cuanto la cuestión sobre la divinidad siga sin respuesta. De hecho, él decía, el centro, el corazón mismo de las culturas radica de qué manera interpretan el mundo
ordenando su relación con la divinidad. Esto es importantísimo. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que es la relación con la divinidad la que va a determinar los programas de educación, lo que va a determinar la política, la economía, la cuestión inmigratoria, la cuestión de salud. Es esa relación trascendente que no debemos dejar de lado. Y esto también nos manifiesta que hoy en día el problema es un problema profundamente cultural. ¿Por qué es eso? Porque hoy en día, como lo hablo y profundizo en este libro, de hecho, si no se aburren de escucharme ahora, inmediatamente después de la conferencia, voy a explicar un poco más este libro, cómo vivimos hoy en día un reseteo profundamente cultural. Es decir, estamos ante una cultura que niega lo que significa verdaderamente la cultura, el crecimiento como personas, la civilización occidental, y se está transformando en un concepto de cultura que ya no significa civilización y construcción, sino que significa deconstrucción y reconstrucción de un nuevo orden. Y nuestros pueblos ya están pagando las consecuencias. Por ejemplo, todo el proceso de deconstrucción de la masculinidad, de deconstrucción de la familia, de deconstrucción de lo que significa ser humano. Y ayer Miklos Lukács lo expresaba muy bien con respecto a este cambio antropológico que es el problema central que estamos viviendo hoy en día. Si redefinimos lo que significa ser humano, inevitablemente vamos a terminar redefiniendo todas las instituciones que conforman a nuestra sociedad. Y es por eso, entonces, que vamos a entender el porqué de ese gran reseteo a nivel mundial. ¿Por qué entonces hay organismos internacionales que reclaman tener un control absoluto sobre todas nuestras naciones y dictar e imponer por medio de una agenda progresista y globalista cómo debemos vivir? La famosa Agenda 2030. Y el caso de México es un caso sintomático para entender este cambio y transformación cultural. ¿Por qué? Porque el pueblo de México es un pueblo prevalentemente católico. Hay muchos cristianos también aquí de otras denominaciones. Es un pueblo guadalupano, como se lo dice. Pero sin embargo, a pesar de ser un pueblo guadalupano, no tuvieron problema en poner en el poder a un López Obrador y su agenda profundamente cristiana. ¿Qué significa eso? Significa que el problema es un problema cultural, entonces. Hay un problema de cultura en la gente. ¿Qué criterio usaron esos católicos y evangélicos para votar a un señor que cada mañana parece que se levanta borracho y no puede coordinar 3 ideas claras en 5 minutos para esconder su inhabilidad? Esa es la realidad. Un hombre que tiene que usar espacios de 20 segundos para poder esconder su inhabilidad intelectual y que solamente puede tirar palabras sueltas, xenófobos, racistas, clasistas. ¿Por qué hace eso López Obrador? Porque López Obrador no tiene los argumentos para ponerse aquí enfrente y debatir como se debe debatir racionalmente. Entonces usa palabras que buscan agravar al contrincante y de esa manera huir de todo debate. Porque claro, ¿qué me voy a subir a debatir ahí si son clasistas, si son racistas? No hay nada que discutir. Miren ustedes. ¿Y qué vamos a decir si nos vamos a Estados Unidos y nos encontramos con Biden? La cosa no está mejor. El hombre no solo tiene una profunda agenda anticristiana, sino que, como lo acabamos de ver en las elecciones de medio término, el centro de su campaña fue el aborto. Y lo peor de todo es que este hombre, a pesar de su agenda anticristiana, no puede coordinar 3 palabras con sentido. Saluda a fantasmas. Se saluda a los que lo votaron, yo supongo, no sé. ¿Sí? Pero saben que este hombre se presenta a sí mismo como católico. Esto significa que es un problema cultural. Trudeau en Canadá, el títere de la agenda progresista a nivel mundial, se presenta a sí mismo como católico. ¿Y cuántos católicos votaron a Biden? ¿Cuántos católicos votaron a Trudeau? ¿Cuántos católicos votaron a AMLO? ¿Qué está pasando entonces? Y las consecuencias son claras. En los Estados Unidos votaron a un títere como Biden que está tratando de pasar una ley federal en relación al aborto, en relación a las uniones homosexuales. Ahora ha refinanciado nuevamente a Planned Parenthood con la famosa ley de la Ciudad de México y están usando dinero federal para promover el aborto en su país con los impuestos de la gente. Y ¿saben qué? A ver, los de la prensa que están ahí atrás. Levanten la mano de los de la prensa a ver si tienen coraje. Ustedes que critican que nosotros somos extranjeros a venir a hablar aquí a México, no tienen el coraje ni las agallas de denunciar lo que Biden está haciendo aquí. Porque son todos mercenarios a sueldo. Porque no tienen el coraje de denunciar la Agenda 2030 y cumplir su función de periodistas para informar al pueblo.
No tienen lo que se debe tener. Y por eso estamos como estamos. Y no hay que tener miedo de decir las cosas y la realidad. ¿Qué criterios está usando la gente entonces para poner a estos degenerados de turno en el poder? Y lo mismo se repitió en Chile con Boric, lo mismo pasó en Colombia con Petro, un guerrillero criminal que tiene sangre en sus manos. Lo mismo pasó en Bolivia con Arce. Y miren lo criminal que está ocurriendo en este momento en Bolivia, donde están matando a la gente y los medios nuevamente se quedan callados. ¿Qué está pasando en Perú con Castillo? Un inútil que no puede coordinar ni siquiera dos palabras. Ni dos palabras. López Obrador al lado de Castillo es como ese tuerto que es rey en el mundo de los ciegos. Esto es lo que está pasando. Es un mundo donde el tartamudo nos podría dar clases de oratoria, porque si juntamos el coeficiente intelectual de todos estos personajes, de Trudeau, de Biden, de López Obrador, de Castillo, de Boric, los números nos darían muy bajos. Yo creo que no serían admitidos al ejército de los Estados Unidos. Ese es el problema. Y se dice que si los ponemos a conversar a todos en una reunión privada tardan 3 horas, porque eso es lo que tarda cada uno en decir una sentencia coherente. Entonces el problema es un problema cultural, ¿se entiende? Y es eso lo que nos ha motivado a muchos de nosotros. Hace poco acabamos de terminar una gira junto con Miklos, Lucas, con Agustín Laje, con Nicolás Márquez. Una gira muy cansadora por México. Una gira donde nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana todos los días. Casi no podíamos descansar, pero con esa alegría de llegar al pueblo mexicano. Esa alegría de ir a un lugar como Nesa. El lugar se llama Ixta, no sé cuánto, pero no me sale. Así que perdonen los que son de ahí. Y ver en uno de los lugares más marginales de México una audiencia gigante de gente. Porque la gente, el pueblo mexicano, la gente humilde, la gente pobre, la gente que no entra dentro de esa definición clasista, como dice López Obrador, es gente que nos quiere escuchar. Porque se da cuenta que está en peligro su familia, está en peligro sus hijos, están en peligro sus valores. Pero a ese pueblo hay que formarlo. A ese pueblo hay que educarlo, a ese pueblo hay que brindarle lecturas, y ese es el trabajo también que estamos haciendo tantos de nosotros, escribir libros, salir del ambiente académico para llegar a la gente, porque somos conscientes de que el problema es profundamente cultural. Y a mí me pidieron hablar de libertad religiosa, pero en realidad esa es la libertad religiosa, el problema de libertad religiosa hoy en día. Que tenemos una masa de personas supuestamente creyentes, pero que al momento de votar no usan absolutamente de ningún criterio, ninguno. Y eso explica entonces por qué sistemáticamente votan desde Canadá hasta la Argentina, Chile, a títeres, a políticos que son totalmente serviles a la Agenda 2030, que son serviles al progresismo globalista. Porque ese es el problema de hoy. El problema de hoy no es el problema del comunismo como ocurría allá por los años 60, 70, 80. El problema de hoy es el progresismo. Y todos estos políticos, en cuanto llegan al poder, lo primero que hacen es bajarse los pantalones ante la agenda progresista. Que eso es lo que hizo Petro, es lo que hizo Castillo, es lo que hizo Boric, es lo que ha hecho Biden. Y López Obrador, ¿acaso él no tiene el coraje para enfrentarse tanto que habla de soberanía nacional, nacionalismo? Y los periodistas también nuevamente, ¿qué pasa que no tienen el coraje de denunciar esto? Es un hecho. Simplemente tienen que denunciar un hecho. No es que tienen que hacer grandes malabarismos mentales para darse cuenta de lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? En definitiva, tenemos una agenda que es profundamente progresista, globalista, anticristiana, que tiene como objetivo desconstruir la mente de nuestras familias, de nuestros niños, para poder así entonces normalizar el aborto, imponer la ideología de género, el proceso de deconstrucción del ser humano, que obviamente eso le va a abrir el camino a muchos otros problemas que se vienen después, como el transhumanismo, como el poshumanismo, como esos neoentes, esas nuevas realidades que quieren conformar, como decía Miklos, por medio de la tecnología. Entonces, los ataques actuales no solamente se dan por la prohibición de símbolos públicos, por ejemplo, aquí en México que se está debatiendo eliminar cualquier referencia a la Navidad en el ámbito público. El ataque a la fe no solamente se da por tratar de prohibir el discurso cristiano, el discurso religioso de la esfera pública, sino especialmente porque buscan transformar el pensamiento y las categorías del ser humano, como así también nuestra naturaleza y nuestra capacidad de relacionarnos con una realidad que nos trasciende y que le da sentido a nuestra vida. Eso es lo central. Y por eso el problema de fondo es un problema cultural. Y aquí también entra el problema de las iglesias y el problema de la familia.
porque en cuanto a asociaciones, son anteriores al Estado. Y son esas instituciones anteriores al Estado las que se encargan de transmitir los valores de nuestra cultura occidental, transmitir nuestra fe, el modo de comportarnos. Están fundadas en algo que lo trasciende. Y entonces aquí tenemos un gran problema, porque por un lado nos encontramos a esa supuesta división entre el Estado y ese individuo que se encuentra solo y desprotegido. Por eso quieren destruir a la familia, por eso quieren destruir a las iglesias, por eso nos quieren callar en la vida pública. Y eso nosotros no lo debemos permitir, porque obviamente la familia supone un peligro para la agenda progresista. Esa es la razón por la cual tanto la familia como nuestra fe, como nuestras tradiciones, como nuestros valores son centrales en la batalla cultural. Que es una batalla también, como lo dijo Jack Pozo ayer, es una batalla profundamente espiritual y nunca debemos perder entonces esa visión profunda de la cultura. Voy a terminar aquí porque me pidieron 15 minutos y voy a respetar porque están todos cansados, pero simplemente alertarlos. Mira, ustedes son el pueblo de los cristeros y nunca jamás deben perder esa identidad, pero es una identidad que solamente se mantiene en el tiempo por medio de la acción. Sus abuelos, sus antepasados, cuando llegó el momento de defender la fe, no tuvieron problema en salir a las calles a pelear. Y a mí no me importa que después aquellos periodistas serviles después digan, promovió la violencia, no me interesa. Porque ustedes tienen que estar orgullosos de que sus abuelos lucharon contra un gobierno comunista totalitario. Y de la misma manera que ellos lucharon para que ustedes estén aquí, de la misma manera que ellos lucharon para que ustedes estén aquí, ustedes tienen que luchar por sus hijos. Están hormonizando a niños, están amputándole órganos sanos a niños. En Canadá hay padres que están en prisión por defender a sus hijos. Este es un problema serio de transformación del ser humano. Esto no es ninguna conspiración. Hay un periodista americano por ahí que anduvo diciendo que los que vinimos aquí a hablar somos teóricos de la conspiración. Absolutamente todo lo que nosotros hablamos tiene fundamento. Yo aquí cité 800 artículos científicos. Nosotros no hablamos con palabras vacías. Nosotros no hablamos sin fundamentos. Nosotros estamos arriesgando nuestra reputación, nuestros trabajos, nuestra vida académica por un ideal que trasciende todo beneficio económico, financiero. Nosotros estamos peleando por amor a nuestras patrias, por amor a nuestros hijos, por amor a las familias. Sí, gracias a todos realmente. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.